Hola, mi nombre es Ponce Aguilar Luis Manuel. Soy estudiante en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Farmacéutica, cursando la materia de bioseparaciones fluido-fluido en el grupo 7FB1 con el docente Pérez Aguilar Luis Miguel. El día de hoy vengo a presentar la resolución de un ejercicio utilizando métodos gráficos matemáticos para la columna de destilación, utilizando tanto método de McCabe-Thiele como el método de Ponchon-Savarit. Se comenzará definiendo qué es lo que se refiere como destilación. La destilación se refiere como una técnica utilizada para la separación de sustancias que sean miscibles, donde el objetivo principal consistirá en la separación de una mezcla de varios componentes, aprovechando sus diferentes volatilidades o bien la separación de materiales que sean volátiles de otros que no lo sean. Para la resolución del método propuesto en clase se utilizarán dos métodos diferentes que fueron abordados en las diferentes clases repartidas en el curso de este segundo departamental. Estos son el método de McCabe-Thiele y el método de Ponchon-Savarit para la destilación. Comenzaremos definiendo lo que dice el ejercicio. Este ejercicio nos dice que se desea destilar una mezcla de metanol-agua de composición 0.40 del clave ligero para obtener un destilado con una composición 0.90 y un residuo de 0.10 fracción molar del clave ligero. Por medio del método de Ponchon-Savarit se pide calcular el reflujo mínimo, el número de etapas considerando 1.5 veces el reflujo mínimo, la etapa de alimentación, Q' y QB', y por medio del método de McCabe-Thiele se pide calcular el reflujo mínimo, el número de etapas considerando nuevamente 1.5 veces el reflujo mínimo y la etapa de alimentación. Para la resolución del ejercicio por medio del método de McCabe se necesita primeramente graficar la curva de equilibrio líquido-vapor de nuestra mezcla binaria. Sabiendo que nuestra mezcla binaria está conformada por metanol y agua, podemos obtener este gráfico a través del programa ChemSep, donde se introducen estos dos componentes, siendo el componente más volátil el que se introduce primeramente, siendo en este caso el metanol. Dentro del tipo de gráfico que vamos a necesitar es un diagrama XY con la presión constante, siendo una fase de equilibrio líquido-vapor a una presión constante que el problema nos especifica que es de una atmósfera y queremos que nos trace un número de puntos de 20 para obtener la gráfica de esta curva de equilibrio líquido-vapor entre estos componentes. Ya teniendo los datos del equilibrio líquido-vapor a través del programa ChemSep, daremos clic en la opción de Copy Data y nos recabarán estos datos de las composiciones del equilibrio líquido-vapor que están ubicadas en la parte izquierda. Estos datos los copiamos en una hoja de cálculo de un archivo de GeoGebra para de esta manera graficar esta zona de equilibrio entre estos componentes. Teniendo ya graficada mi zona de equilibrio líquido-vapor, restaría solamente graficar mi recta y igual a x en los intervalos en los que necesitamos que esté abordada esta ecuación, siendo estos los valores de 0 hasta 1. Para ello utilizaremos la función de GeoGebra, donde se nos pedirá que introduzcamos primeramente la función, la cual será x, posteriormente nos pide el intervalo inferior, que será 0, y por último el intervalo inferior, que será hasta 1. De esta manera obtendremos nuestra recta y igual a x en los intervalos en los que se nos requiere. Una vez que ya tenemos graficado nuestro diagrama de equilibrio líquido-vapor, restaría por ubicar cada una de las composiciones, tanto de residuos como nuestra composición de línea de alimentación, como nuestra composición de línea de destilado, las cuales se nos fueron dadas por el problema, donde la composición de alimentación es de 0.40, la de destilado de 0.90 y la de residuos de 0.10. Para poder graficar cada una de estas composiciones únicamente introducimos una ecuación donde x sea igual al valor especificado en el problema. Teniendo ya graficado nuestro diagrama de equilibrio líquido-vapor con nuestras respectivas líneas de composición, se necesita ahora calcular la línea de alimentación,
donde para ello se utilizará la siguiente ecuación, donde y será igual al valor de q entre q menos L por el valor de x menos la composición de alimentación entre el valor de q menos 1, donde q será igual a 0.5. Este valor fue dado en el problema, aunque no fue especificado en la redacción del mismo, sino que el profesor nos dio tal dato para la calculación de esta línea de alimentación. Ya una vez teniendo este valor de q, se sustituye en la fórmula y esta ecuación obtenida se grafica en el programa de GeoGebra. Ya una vez que se grafica esta línea de alimentación, es más fácil de identificar el tipo de alimentación con la cual se le está suministrando al sistema de destilado, donde en este caso fue una mezcla líquido-vapor dentro de nuestro tipo de alimentación. Ahora, para contestar cada uno de los incisos propuestos en el problema, lo primero que se tiene que hacer es buscar dos intersecciones, una entre la línea de composición de destilado con mi recta y igual a x, y la otra sería mi intersección entre la curva de equilibrio líquido-vapor con mi línea de alimentación. Teniendo estas dos intersecciones, se va a graficar un segmento de recta que vaya desde mi intersección entre la línea de destilado con mi recta y igual a x, pase por esta intersección entre la alimentación y la zona de equilibrio y llegue hasta mi eje y. A través de este segmento trazado se puede identificar la zona pinch de nuestro sistema de destilado. Adicionalmente se debe de encontrar el valor de mi composición de destilado entre el valor del reflujo más 1, el cual tendrá como valor aquella coordenada en y de mi punto final de este segmento trazado, localizado en el eje y, es decir, de la ordenada al origen, que en este caso tuvo un valor de 0.49. A partir de la ecuación de la línea de operación del sector de enriquecimiento, nosotros podemos hacer una comparativa con la ecuación de cualquier recta, identificando que esta ordenada al origen es igual a dicho término de la composición de destilado entre el reflujo más 1. Entonces, por tanto, este valor lo podemos igualar a dicha ordenada al origen obtenida, que fue la de 0.49. De esta última ecuación nosotros vamos a determinar el valor del reflujo mínimo, obteniendo que este es igual a 0.90, que es mi composición de destilado, entre la ordenada al origen de 0.49 menos 1, dándonos un valor de 0.83. Sabiendo que dentro de la ecuación del OC, la pendiente está representada como la expresión del reflujo entre R más 1, nosotros a través de este reflujo mínimo podemos determinar el valor de esta pendiente, obteniendo que tiene un valor de 0.45. Ahora, para la calculación del reflujo de operación se necesita multiplicar n veces el valor del reflujo mínimo. Este valor n debe ser un valor dado por el problema, en este caso fue de 1.5, por lo cual se pudo determinar el valor del reflujo de operación, el cual tuvo un valor de 1.2551. Ya que se obtuvo el valor del reflujo de operación, nuevamente se debe de calcular la nueva ordenada al origen, que nos permitirá ahora tener nuestra línea de operación del sector de enriquecimiento. Para ello, nuevamente se utiliza dicha expresión, donde la ordenada al origen es igual a la composición de destilado entre el reflujo más 1, donde el reflujo será el valor del reflujo de operación, dándonos que este valor de ordenada al origen será de 0.3990. Es decir, que nosotros vamos a ubicar un punto en las coordenadas 0,0.3990. Una vez que nosotros ubiquemos dicho punto, dentro de nuestra ordenada al origen se va a trazar un segmento que irá desde mi punto de intersección entre la línea de composición de destilado con mi recta y igual a x hasta este último punto, donde dicho segmento va a cortar mi recta Q o mi recta de alimentación. Una vez que se grafique mi línea de operación del sector de enriquecimiento, se necesita acotar mi recta de alimentación o recta Q. Para ello, este valor de recta Q estará dado entre los intervalos entre la intersección con la línea de operación del sector de enriquecimiento
hasta llegar a mi línea de composición de alimentación, teniendo por tanto que la recta Q está dada en los intervalos de 0.26 hasta 0.4. Ya una vez que se tienen los intervalos en donde estará acotada mi recta Q, también se pueden graficar los intervalos donde estará acotada mi línea de operación del sector de enriquecimiento, los cuales serán desde 0.26 hasta 0.9, que es hasta donde llega mi composición de destilado. Ya únicamente se debe de trazar la línea de operación del sector de agotamiento, que irá desde mi intersección de la línea de residuos con la recta y igual a x hasta el punto inicial de mi línea de operación del sector de enriquecimiento, que intersecta a su vez con la recta Q. Teniendo graficadas mis dos líneas de operación y mi recta Q, ya únicamente resta graficar cada una de las etapas que estará representado por cada uno de los platos que se estarán graficando dentro de este diagrama. Para ello vamos a partir desde el punto de intersección entre el destilado con mi recta y igual a x hasta tocar con mi zona de equilibrio, y se graficará un triángulo rectángulo hasta intersectar con alguna de mis dos líneas de operación. Este proceso será de manera iterativa hasta que sobrepasemos la línea de composición de residuos, obteniendo que el valor mínimo de etapas fue de 6 para este caso, donde el plato de alimentación estará dado con aquel plato que choque con mi recta de alimentación, que en este caso será el plato número 4. Ahora, para la resolución de dicho ejercicio, utilizando el método de Ponchon-Savary, necesitaremos tener tres diagramas distintos. Uno estará dado por el gráfico de entalpías versus composición, el otro será la tabla de temperaturas versus XY, y otro será el diagrama de equilibrio. En este ejercicio, los valores de composiciones XY y los valores de entalpía de vapor y de líquido se nos fueron ya proporcionados, pero explicaremos a detalle cómo es que se obtuvieron dichos datos. Para la obtención de estos datos de mis entalpías tanto de vapor como de líquido, primero se tendría que obtener la tabla de temperaturas versus XY, esto a través del programa de ChainSet, donde nosotros pediríamos que el tipo de diagrama sea de un gráfico de temperatura versus las composiciones XY, donde exista un equilibrio líquido-vapor a una presión constante de una atmósfera, y pidiendo que en total se grafiquen 20 puntos. Posteriormente se dará clic en la opción de Copy Data para intersectar estos datos recabados en una hoja de cálculo de un archivo de Excel. Teniendo ya copiados estos datos, se va a copiar la columna de temperaturas junto con la composición de X, y estos se acomodarán en otras columnas en un orden ascendente de menor a mayor. Este paso nuevamente se repetirá, pero ahora copiando las columnas de temperatura en contra de la columna de composición Y, donde nuevamente se ordenarán estas columnas en un orden ascendente. Para el trazado de la línea de entalpía del líquido, se utilizará la ecuación donde los valores de estas entalpías líquidas estarán dadas por la fracción del componente A por su capacidad calorífica líquida, por la diferencia entre la temperatura menos la temperatura de referencia, más 1 menos la fracción del componente A por la capacidad calorífica líquida del componente B, multiplicada por la temperatura menos la temperatura de referencia, más el cambio de entalpía de la disolución a la temperatura de referencia. Esta temperatura de referencia comúnmente se establece que es aquella temperatura de ebullición del componente más volátil en la mezcla. En este caso sería el metanol. A su vez, también se establece que el componente A es aquel que sea más volátil, mientras que el componente B sea aquel que sea menos volátil. Para el caso del cambio de entalpía de disolución, este dependerá de las partículas a utilizarse, donde comúnmente este tendrá un valor de 0 en las mezclas donde los componentes sean casi iguales en cuanto a su estructura, o también en los casos donde el problema no especifica este valor de cambio de entalpía de disolución. Para el trazado de la línea de entalpía de vapor se utilizará una ecuación diferente,
donde la composición en Y del componente volátil multiplicado por el calor latente a la temperatura de referencia más la capacidad calorífica del vapor dA por la diferencia entre la temperatura menos la temperatura de referencia más 1 menos esta composición en Y del componente volátil multiplicado por el calor latente del componente B más su capacidad calorífica de vapor multiplicado por la diferencia entre T menos la temperatura de referencia. En estos casos es necesario que se corrijan los calores latentes a la temperatura de referencia utilizando las ecuaciones mostradas en pantalla. Sin embargo, en los casos donde estamos tomando la temperatura de referencia como aquella temperatura de ebullición del componente de menor punto de ebullición o más volátil, significaría por tanto que este calor latente de A sea igual al calor latente de A en B. Por lo tanto, el único calor latente que se debe de corregir es el del componente menos volátil. En este caso sería el del agua. Este valor solo se debe de corregir ya que la temperatura de referencia que se estaría tomando sería la temperatura de ebullición del clave ligero o metanol, pero no la del agua. Por tanto, para hacer la corrección de este calor latente del clave pesado, se utilizará la ecuación mostrada en pantalla, donde ya teniendo de esta manera todos los datos, donde ya se incluye la corrección de este calor latente del componente B, nos permitiría calcular cada una de las entalpías de vapor para así trazar esta línea de entalpía de vapor. De esta manera es que se obtuvieron los valores de entalpía de líquido y la entalpía de vapor, representados por H minúscula y H mayúscula respectivamente, y teniendo los valores mostrados en pantalla. Ya teniendo estos valores de composición de X y Y y los valores de entalpía líquida, de vapor y de líquido, se graficarán obteniendo el segundo diagrama que necesitamos para el método de Ponchon, que en este caso sería la gráfica de entalpías versus composición, donde en el eje X estarán ubicadas las composiciones XY, mientras que en el eje Y las composiciones de entalpía de líquido y de vapor, obteniendo de esta manera ambas líneas de entalpía de vapor y la entalpía de líquido. Teniendo ya trazado nuestro diagrama de entalpías versus composición, se necesitarían ahora graficar cada una de nuestras rectas de composición, tanto la de fondos como de alimentación como de domos, teniendo valores de 0.10, 0.40 y 0.90 respectivamente, donde para graficarlos únicamente introducimos la función x igual a tal valor para de esta manera graficar cada una de estas líneas de composición. Posteriormente se hace el trazado del último diagrama que se utiliza para este método de Ponchon-Savarit. Para ello se hará el gráfico de mi diagrama de equilibrio líquido-vapor utilizando las composiciones XY de mi clave ligero. Estas se obtienen a través de mi programa de ChemSet. Ya graficando estas composiciones en una hoja de cálculo de GeoGebra, se obtiene dicho diagrama de equilibrio líquido-vapor. Teniendo ya trazado mi diagrama de equilibrio líquido-vapor, dentro de este diagrama se traza una recta X igual a 0.4 que corresponde a mi recta de alimentación, donde la intersección entre esta recta con mi diagrama de equilibrio dará un valor de Y que fue de 0.73, el cual se trazará en mi diagrama de entalpías versus composición. Ya trazada esta última recta Y igual a 0.73, se buscará la intersección entre esta última recta con mi línea de entalpía de vapor y subsecuentemente se buscará la intersección de mi recta de alimentación con mi línea de entalpía de líquido. Teniendo ya ambas intersecciones, se traza una recta que toque ambos puntos. Al haber graficado esta recta, se obtendrán de manera subsecuente dos nuevas intersecciones. Una será entre la recta con respecto con la línea de composición de fondos y otra será entre la recta con la línea de composición de domos, denotando ambas intersecciones e identificándolas como Q1 y Q2. Ya trazadas estas intersecciones, se buscará ahora las intersecciones entre
la línea de composición de domos con la línea de entalpía de vapor y la línea de entalpía de líquido, denotando como X1 y Y1 estas intersecciones. Ahora se buscarán las magnitudes de las distancias desde X1 a Y1 y de Y1 a Q1, obteniendo estas distancias como 36.059.78 y como 20.586.36 de manera respectiva, denotándolas como distancia D y distancia L. Sabemos que nuestra ecuación para calcular el reflujo está dada por la ecuación donde el reflujo es igual a L entre D. Sustituimos estos datos de estas distancias para obtener de esta manera el reflujo mínimo, que tendrá un valor de 0.5708. Ahora este valor de reflujo mínimo se va a multiplicar por el valor n propuesto por el problema, para de esta manera obtener el R de operación, donde el valor n será de 1.5 veces el valor R mínimo, obteniendo de esta manera que el R de operación es de 0.8563. Ahora, con este valor de R de operación vamos ahora a calcular nuestra nueva L, ya que el valor de la magnitud de D se va a mantener constante. Para ello, nuevamente se utilizará la ecuación donde el reflujo es igual a L entre D. De esta manera despejamos L y sustituimos como reflujo el R de operación, para de esta manera obtener que L es igual a 30.879.54 kJ. A este valor de L nuevo se le suma nuestro valor de constante para dar nuestro valor de Q', donde Q' tendrá un valor de 66.939.32 kJ. Este valor se debe de graficar en mi gráfica entalpías versus composición. Para ello se van a utilizar las coordenadas de 0.90, que es mi composición de domos, coma mi valor de Q', para de esta manera encontrar dicho punto. Teniendo ya graficado nuestro punto Q', se va a buscar una recta que intersecte tanto mi punto Q' como mi intersección entre la línea de entalpía del líquido con mi recta de alimentación. De esta manera se encontrará una intersección con la composición de fondos, que será mi QB'. Ya solo bastaría calcular el número de etapas, donde para ello mi valor de la composición de domos, que es de 0.9, se va a graficar en mi diagrama de equilibrio para que de esta manera me arroje un valor de X, que en este caso fue de 0.76. Dicho valor de 0.76 se va a graficar en mi diagrama de entalpías versus composición, para de esta manera buscar la intersección entre esta última recta con la línea de entalpía del líquido, obteniendo una nueva intersección que le daré como denominación X2. Luego se va a trazar un segmento desde X2 hasta Q', donde la intersección de este segmento de recta con la entalpía de vapor dará mi valor de Y2, el cual nuevamente se graficará en mi diagrama de equilibrio líquido-vapor, para de esta manera obtener un valor de X3, siguiendo de esta manera un proceso iterativo hasta que exista un choque con mi línea de composición de alimentación, donde se encontró que la composición X5 será aquella que caiga con mi línea de composición de alimentación, donde ahora lo que se hará es trazar una recta que pase por Q' y por X5. Al haber graficado esta recta desde X5 hasta Q', existirá una intersección con mi línea de entalpía de vapor, que me dará un valor de Y5, el cual nuevamente se va a introducir en mi diagrama de equilibrio líquido-vapor para que me dé un nuevo valor de X6. Este valor de X6 ahora lo que se hará es de que se va a trazar una recta que intersecte con dicho punto y que subsecuentemente también pase por el valor de QB'. Para esta manera exista un choque con la línea de entalpía de vapor, para de esta manera seguir calculando mis composiciones Y. Este proceso iterativo de graficado de mis composiciones XY dentro de las líneas de entalpía de líquido y la de vapor se hará hasta que ya se encuentre un valor de X, que en este caso fue X8, el cual sea inferior a mi línea de composición de fondos, marcando el límite de el número de etapas que se van a utilizar en esta columna de destilación, obteniendo que el valor de etapas necesarias fue de 7, donde el plato de alimentación, que es aquel que choca contra la recta de alimentación, en este caso fue el plato número 5.
Como conclusión, se podría decir que se logró la resolución del ejercicio propuesto con la aplicación de ambos métodos gráficos utilizados en clase, determinando en ambas el número de etapas, el valor mínimo de reflujo y el valor de reflujo de operación dadas las condiciones especificadas dentro del problema, concluyendo que resulta más sencillo emplear el método de McKay-Thiele debido al menor número de requisitos que pide durante su resolución de dicho método. Sin embargo, el método de Ponchon-Savary se podría considerar mucho más exacto para el diseño de una columna de destilado, ya que aparte de dar el número de etapas, permite identificar la cantidad de energía que se debe de extraer o de suministrar en cada una de dichas etapas.